Llegamos a el último encuentro de esta materia. Es un gusto. Después vamos a ver el tema del examen, que es dentro de un mes, es ahí a fin de septiembre. Así que tenemos un lunes ahí. Después vemos con Ángel los horarios, los que ustedes puedan y yo pueda, ¿eh? Se puede arreglar eso. Eh, yo les recuerdo, si ustedes ya han tomado alguna materia conmigo, mis exámenes consisten en que dialogamos 15 minutos sobre el tema que ustedes eligen de los tratados en clase. O sea, de los temas que hemos tratado acá, ustedes eligen un tema y lo presentan en 10 minutos, conversamos un ratito. Bueno, de eso se trata el examen, ¿no? Eh, si hay otro docente mejor y si no, lo hacemos conmigo y eso no es tan problemático. Ya incluso tenemos la fecha para dentro de un mes. Eh, a ver, la clase de hoy es sobre los soportes. Entonces, no sé si pudieron mirar el material en la plataforma. Ahí yo puse muchas fotos. Eh, la historia del soporte de la escritura es fascinante y acompaña el soporte de la Biblia, porque obviamente los soportes son de toda escritura. Toda cosa escrita va por el mismo soporte. Pero la historia del soporte de la escritura humana, diríamos, pues no hay otra escritura, ¿no es cierto? La historia del soporte de la escritura que los seres humanos inventaron, también es la historia de la Biblia. Fíjense ustedes que la más antigua, no sé si la más antigua, pero digamos, la glíptica, es una palabra que hay que aprender, esa glíptica. La glíptica es la escritura en piedra. Fíjense que la escritura en piedra hay una curiosidad. La escritura en piedra es lo más antiguo que tenemos. Los egipcios escribían en piedra, porque obviamente la piedra sobrevive el paso del tiempo. Muchos soportes después vinieron, ya lo vamos a ver, fueron desapareciendo. Nosotros hoy seguimos usando la glíptica. ¿Eh? Cada vez que hay un monumento en una plaza nuevo, generalmente tiene una placa que puede ser de bronce, pero puede ser también de mármol, grabada con letras y con palabras. Vamos a los cementerios y ponemos placas grabadas en mármol o en piedra o en granito, con los nombres de las personas que descansan allí. Eh, Muchas veces en las iglesias tenemos una piedra fundamental donde está escrita en la piedra alguna frase que fundamenta esa iglesia. O sea que la glíptica, que es una de las formas más antiguas de la escritura humana, todavía hoy la usamos. ¿Eh? Eso es muy interesante, es casi una curiosidad. Y digo, ¿por qué? Porque hay otras formas que se fueron abandonando. Lo más antiguo que tenemos en términos de fuera de la piedra, obviamente, ¿cierto? Que sí, que ha sobrevivido el paso del tiempo, es la escritura sobre barro. Ustedes saben, la primera escritura es en Sumer, ahí al sur de la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, los sumerios, inventaron la escritura y la inventaron escribiendo sobre tabletas de barro. Ellos con una cuña, un pedazo de palito de caña o de madera, hacían rasgos en el barro. Ustedes habrán visto ahí en la plataforma fotos de eso. Hay varias fotos. Había algunas tabletas eran bien pequeñas, de este tamaño, no, de este tamaño, escrita. Hay una foto ahí. Y otras eran grandes. Ustedes vieron que hay una foto de placas de barro más grandes donde se escribía. Después de eso se hicieron también cilindros o con caras, ¿no? No son cilindros, hexágonos u octógonos, ¿no? Era un cilindro pero con caras y se escribían las caras. Ese cilindro se podía girar, pues uno podía ir leyendo el texto haciéndolo girar. Hay en los museos, hay de esos museos, precisamente de Europa, ¿no? Han encontrado muchas de esas. Entonces, ellos hacían de barro. Y el barro, cuando había dos tipos de escritura en barro, la que era pasajera, se secaba al sol y se usaba para documentos así administrativos, etcétera, y aquellos que querían que sobreviviera el paso del tiempo, los documentos más importantes, se los cocinaba en un horno. Entonces el barro cocido es prácticamente indestructible. Y entonces esos son los que han sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? Los han encontrado los arqueólogos, eh, los de barro cocido. Ahora, ¿por qué digo que la Biblia acompaña esto? Porque
Hay historias, por ejemplo, en esas piezas de barro de Sumeria, se encontraron relatos del diluvio, que después la Biblia va a retomar, ¿cierto? La Biblia va a retomar, pero ya hay relatos del diluvio en esculturas de barro que son muy antiguas. Eh, no tenemos ningún texto bíblico, ya de la Biblia en barro. Seguramente los hubo, ¿eh? Seguramente los hubo, pero no sobrevivieron. El barro se pierde. Si el barro es cocido, sobrevive, pero hay que encontrarlo. Hay que hacer el pozo y encontrarlo. Entonces, no basta con que sobreviva, hay que ir con el arqueólogo, tiene que encontrar ese documento. Quizá algún día se encuentre, si está excavando siempre, ¿no? En Israel y en los alrededores siempre hay excavaciones, ¿no? Pero bueno, hasta hoy no tenemos documentos bíblicos en tabletas de barro. Eh, Obviamente esa escritura que se te desconoce se llama cuneiforme. ¿Por qué? Forma de cuña. Cuando uno en barro blando, uno hace una marquita con una especie de punta, una cuña, se hacen rayitas. Y ustedes van a ver ahí en las fotos cómo son esas marcas. Con esas marcas se hacían letras. Pues sí, primero se hicieron palabras, eso lo hablamos la otra vez, ¿no? Después se hicieron sílabas, después se hicieron letras. Eh, el barro se usó por quizás 1000 años y después se siguió usando hasta que alguien descubre que se puede utilizar el pergamino. El pergamino es cuero, especialmente de animales menores, de cabra o de oveja, que se lo trabaja mucho y se lo trabaja mucho y se lo afina. Entonces, no queda como papel, pero queda bastante fino. En ese material pergamino se empieza a escribir. Ahora, cuando se empieza a escribir en pergamino, aparece otro objeto, ustedes se darán cuenta. Necesitan la tinta, porque en el barro no se usa tinta, se marca con una cuña. Pero cuando aparece el pergamino, es necesario escribir con algo, y ese algo es la tinta. Y ahí inventan la tinta. O sea, la tinta, la más antigua tinta que conocemos, que nosotros tenemos muestras de pergaminos de sí, 500 antes de Cristo aproximadamente, no bíblicos, pero bíblicos del 200 antes de Cristo. Eh, pero bueno, hoy se investiga la tinta con procedimientos químicos. La tinta era muy simple, se hacía, ¿sabe lo que se hacía la tinta? Con ceniza negra, ceniza, se quemaba, material, madera, lo que fuera, con ceniza, agua, y le daban un poquito de grosor, de espesor, con algún aceite. Una pizca de aceite en el agua que se disolvía, le daba un poquito más de espesor y ceniza negra. Con eso y una punta, una pluma de un animal, se escribía. Es increíble, pero la más antigua tinta se hacía con ceniza, carbón quemado, o sea, madera quemada, ceniza, agua y una sustancia que le daba cierto espesor a la tinta, probablemente aceite, algún tipo de aceite o de grasa diluida, alguna cosa así, ¿no? Bueno, con eso se escribía. Ya en pergamino hay documentos bíblicos. En los textos de Qumran, que son los más antiguos que tenemos, ya se los mencioné la otra vez, ahí hay ya textos bíblicos escritos en pergamino, o sea, en cuero. ¿eh? Em, el cuero se usó por siglos también y nunca se dejó de usar. Como todo, estas cosas vienen las cosas nuevas, las viejas no se dejan de usar. En realidad, el barro sí se dejó de usar en determinado momento, ahí por el siglo 3 o 4 antes de Cristo ya no se encuentran más escrituras en barro. Se siguió usando mientras existía el pergamino, pero después se dejó de usar. Ahora, el pergamino se usó por mucho tiempo, incluso hasta la Edad Media se siguió usando el pergamino. Pero fue reemplazado por algo que tiene muchísimas virtudes. Y ese algo se llama papiro. ¿Y qué es el papiro? Bueno, el papiro es una planta que crece, es casi un yuyo, que crece en los costados de los ríos, en el delta del Nilo, y después también se lo cultivó muchísimo en una ciudad que se llama Biblos, que hoy sería, en la costa del Mediterráneo, sería al norte de Israel, como es el Líbano, ¿no? Todavía existe una ciudad que tiene otro nombre ahora. Eh,
Biblos. Biblos se transformó en la gran productora de papiros para el mundo antiguo. ¿Y por qué? Porque tenían, no en el mar, sino adentro, tenían como piletas gigantes donde cultivaban la planta del papiro. El papiro es como un yuyo, un material que crece muy rústicamente. Ahora, ¿qué pasa? Son varas largas, se las corta como en tiras y se las pone una al lado de la otra, así, y después se pone cruzadas, se las deja secar al sol y queda el papiro hecho. El papiro no hay que pegarlo con nada, se pega con la propia jugo de la planta. ¿Qué significa eso? Primero, es baratísimo de producir. Imagínense un cuero, lo que significa un cuero. Hay que matar un animal, o sea, es el cuero de un animal que hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo para terminar teniendo un rectángulo de una cabra, de una oveja, una superficie X para escribir. El papiro se puede hacer de a cientos y cientos a un costo casi cero, bueno, un costo bajísimo. La planta no cuesta nada más que dejarla que crezca y no tiene mayor mano de obra, es cuestión de cortarla y ponerla. Todavía hoy, para los turistas, se siguen haciendo. En Egipto uno va a Egipto y le venden un papiro hecho ahora, con las mismas plantas que se hacían hace 2.500 o 3.000 años, ¿cierto? Ahora, tiene que es barato, es fácil de hacer, se puede escribir de ambos lados, cosa que el pergamino también, pero es complicado. No sé por qué hay un lado del cuero que es más fácil del otro, de mejor calidad que el otro. En cambio, el pergamino, el papiro se puede escribir de ambos lados y es muy finito. Es casi una hoja de papel. Yo digo que es como una hoja de papel. Yo he tenido en mis manos alguno de esos modernos, como una hoja de papel. Entonces, claro, se revolucionó todo el sistema de soporte de la escritura porque ya el barro no se usaba, el pergamino era caro, el pergamino se sigue usando para los reyes y para las leyes y para ciertas cosas, pero en la vida cotidiana el pergamino, el papiro, invadió todo. Los fabricantes del pergamino, ya de Biblos, los llevaron a todos lados, los llevaban a Grecia, a Roma, se sigue usando por siglos. ¿Eh? El, eh, el papiro. Y el papiro, ya tenemos muchísimos textos bíblicos escritos en papiro. En realidad, las más antiguas textos del Nuevo Testamento en algunos casos, son fragmentos de papiros. ¿Mm? Por supuesto, hay papiros egipcios, asirios, babilónicos, hititas, todo. El papiro fue realmente una revolución en términos de soporte de escritura y todas las culturas de la antigüedad de esa región, ¿no? Del Mediterráneo y el cercano oriente, utilizaron el papiro. Eh, los papiros se podían incluso llegar a borrar y volver a escribir, porque si por alguna razón, no sé por qué razón puede ser, pero los podían limpiar, lavar, y se borraba y se volvían a escribir. De modo que era un material tremendamente económico y muy, muy flexible y de fácil guardar, porque es finito. Bueno, y ahí tenemos el papiro por décadas. ¿Cuándo se usa el papiro? Bueno, el papiro se usa hasta que se inventa el papel. El papel lo inventan no sé dónde, creo que viene de Asia. Ahí tendríamos que decir eh, a Patricia que nos averigüe un poquito la historia del papel ahí en esa zona, pero no sé, llega al Medio Oriente, creo que llega a Europa desde Asia. No, no estoy seguro, yo de eso no sé nada, absolutamente nada. Pero digo, empieza a reemplazar al pergamino el papel, porque el papel también tiene otras virtudes. ¿No es cierto? El papel ya se hace de pasta, por lo tanto pueden hacerse tiras enormes. El papiro en ese sentido tiene una extensión determinada, es una hoja, el largo de la varita, pero el papel se puede hacer en cantidades mucho más grandes, industriales. Entonces el papel empieza a reemplazar. Con el papel, lo que tiene que ver con la Biblia, aparece el códex. El códex es algo posterior al rollo. Hasta ese entonces, los textos bíblicos estaban en rollos, ¿no? Los rollos eran de pergamino normalmente. Se encontraron rollos de papiro, pero es más raro. El rollo es prácticamente un rollo de cuero, de pergamino. Pero en algún momento
la iglesia cristiana, bueno, adapta esta modernidad de que usó papiros, pero enseguida adopta esta nueva tecnología súper moderna que se llama papel. Y la mayoría de los textos, de los códices bíblicos del Nuevo Testamento más antiguos están en papel. Eh, ¿En qué sentido se llama códice? Bueno, el códice se llama códice algo que se parece al libro, pero no es todavía un libro. Porque el códice son hojas así, como si fueran, tiene forma de libro en realidad, pero no tiene lo que después fue el libro, que es la hoja encuadernada con cuadernillos, que entonces permite mucho más cantidad. Yo no sé mucho de esa técnica, pero eso viene después. El códice tiene forma de libro, pero todavía no es el libro que nosotros conocemos y que todavía sobrevive por algún tiempo más, ¿cierto? Que son los cuadernillos de hojas puestos uno al lado de otro y encuadernados con tapas, y eso es un libro. El códice todavía no tiene ese formato, pero sí parece un libro. Tiene tapas y van pasando las hojas. Están cosidas todas entre ellas, ¿no? Ahora, con ese formato son los más antiguos textos bíblicos que tenemos. El Alejandrinus del Nuevo Testamento, ¿no? El Vaticanus, el Alejandrinus, bueno, hay otro más por ahí. De los textos del Nuevo Testamento están escritos en códices en ese materia. Ahora, ¿cuál es la evolución? ¿Qué otros soportes tenemos de la escritura? Bueno, esos son los principales. Después hay cosas como escrituras en metal. Se han encontrado algunas placas de cobre escritas, ¿eh? El cobre hecho finito y escrito. El cobre es un material blando, entonces se puede escribir como con una punta, ¿no? Como si fuera como un clavo. Se puede marcar el metal. Hay soportes en plata, ¿eh? Hay un muy famoso texto bíblico que es un pequeño rollito así chiquitito que yo les mostré otra vez, que es de plata. Y la plata es un material que con una punta, con un clavo, se puede rayar y escribir. Eh, Hay lo que se llamó óstracas. El óstraca era algo muy práctico de la época. Se rompía una vasija, porque se rompía, se caía, se ponía vieja, etcétera. No la tiraban. Tomaban los pedazos de barro que tenían formas irregulares, ¿no? De la vasija, y los usaban para escribir. Era como usar un anotador hoy, que decimos tenemos un anotador para papel que se escribe y se descarta. Bueno, hay óstracas de todos los tipos, con escrituras de todo tipo. No tenemos óstracas bíblicos, quizá porque nunca hubo, porque como eran material descartable, no se escribía en óstracas. Pero el óstracas se usó muchísimo. La arqueología encuentra muchos óstracas, son pedazos hay fotos ahí en la plataforma, pedazos de vasijas rotas que se utilizaban para hacer anotaciones. Eh, y finalmente tenemos que llegar a nuestros días, lo voy a mencionar nada más, que es el soporte digital. Después del papel viene un soporte digital, ¿no? Hoy nosotros tenemos muchísimo material en soporte digital y cada vez va a haber más. Y quizá como pasó con otros, que no es que se va a abandonar el papel o que el libro va a desaparecer, seguramente va a seguir habiendo libros, va a seguir usándose el papel, pero cada vez más el soporte digital va reemplazando a ciertos materiales escritos que hasta hace 30 años eran solamente en papel y hoy se van reemplazando por el soporte digital. Hay cosas como los diccionarios que ya casi no existen en papel, de cualquier tipo de diccionario que se les ocurra, ya prácticamente no hay más diccionarios, todo pasó a orden digital. Enciclopedias, no hay más enciclopedias ya en papel, están las que están. Piensen ustedes en la enciclopedia británica, que es la famosa enciclopedia británica, hace unos 10 años se dejó de publicar en papel se sigue haciendo solamente digital, uno tiene que comprar digital. O sea que hay enciclopedias, diccionarios han ido desapareciendo. eh, y bueno, y así va a pasar con muchas cosas. Y hay cosas que no van a desaparecer, seguirán siendo libros de papel, seguiremos utilizando los que nos gusten tener en papel y las cosas que nos interesen, ¿no es cierto? O sea que no es que va a desaparecer, pero el digital
avanza rápidamente. Ya hay iglesias que cuando hay que leer el texto bíblico lo ponen en la pantalla y ya no hay Biblias en los bancos. En algunas iglesias, en la mía, hay Biblias todavía, pero muchas iglesias tienen la pantalla y va el texto bíblico, entonces ya no hay Biblias en los bancos, la gente lee ahí el texto bíblico y cosas por el estilo. O sea que este, no es que la Biblia vaya a desaparecer, pero todos tenemos, yo tengo acá la Biblia entera acá adentro, entonces cuando busco un texto bíblico lo busco ahí, si es una búsqueda rápida, ¿no es cierto? Este, entonces, bueno, el soporte digital no hay que desdeñarlo, es una etapa más en el desarrollo de los soportes que se van a utilizar y que se van a seguir utilizando. Bueno, eso respecto a los soportes. Lo otro que le quería comentar, que está también en la plataforma, son las lenguas de la Biblia, ¿no? Este, siempre decimos que la lengua de la Biblia para el Antiguo Testamento es el hebreo y el arameo en poca proporción, ¿no? Hay unos 10 capítulos en arameo, en dos libros, una parte en Daniel y otra parte el resto es hebreo. Eso es cierto, son las lenguas bíblicas respecto a los textos originales. Pero tendríamos que considerar también lenguas bíblicas el griego. Bueno, el Nuevo Testamento es griego, pero ese no es el tema de esta materia. Pero sí el griego de la traducción del Antiguo Testamento al griego, porque se usó enormemente en la iglesia. Lo usó el judaísmo, pero lo usó en la iglesia. A tal punto que tenemos que considerar el griego del Antiguo Testamento como también una lengua bíblica, porque hay cosas que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias que, que nos vienen del griego. Voy a dar un ejemplo. Eh, las Biblias que tenemos, Reina Valera, por decir, ¿no? Pero cualquier Biblia, Biblia de Jerusalén o cualquier otra, está traducida para el Antiguo Testamento del hebreo y del arameo. Pero, por ejemplo, los nombres propios están tomados del griego. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando la iglesia nació, la iglesia naciente, usaba el griego. Entonces los nombres propios ya se instalaron, ¿no? Por ejemplo, Belén, uno dice Belén, en hebreo no se dice Belén. En hebreo son dos palabras. Bet, Lehem, dos palabras separadas. Sin embargo, nosotros decimos Belén en español, en inglés Bethlehem, pero todo un solo nombre, y así. ¿Por qué? Porque el griego apareció así. El griego apareció así. Entonces, como cuando el griego se instaló el nombre Belén, ya las Biblias que hoy se traducen del hebreo, cuando llega el nombre Belén, ponen Belén, no ponen Bethlehem, porque ya está instalado, y así como muchos nombres, ¿no? Eh, Shelomó es Shelomó, no Salomón, pero Salomón es la forma griega del nombre. Entonces se pone el nombre en griego. María, la Virgen María, no se llama María, pero María se instaló como nombre del griego. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo que es Miriam. Pero a Miriam lo tradujeron como María. Entonces, cuando llega el Nuevo Testamento, en griego se pone María. Y ya está instalado, no le vamos a cambiar el nombre a la madre de Jesús. Entonces, aunque se traduzcan textos del hebreo para el antiguo, los nombres propios que hoy usamos, casi todos vienen del griego. ¿eh? Y como se instalaron ya, no queda bien cambiarlos. Tendríamos que decir a la gente que María no se llama María o que Salomón no se llama Salomón y cosas por el estilo. Entonces ya se dejan así como están. Eso pasa mucho. Ahora, entonces, el texto griego, eso sería una cosa menor, pero no deja de ser importante porque hace a lo que la gente recibe, ¿no? Al creyente, digamos, que no tiene ningún estudio especial y conoce esos textos. Pero de todo modo, la iglesia cristiana usó el texto griego por siglos. Entonces, digamos, se puede considerar una lengua bíblica, siempre hablando del antiguo. El Nuevo Testamento todo está en griego, obviamente. Ahora, también tenemos que considerar lengua bíblica en latín. Mira, pero en latín, sí, pero en latín, ustedes piensen que la iglesia cristiana tradujo, yo lo pongo ahí en la plataforma, hay un texto ahí, si ustedes lo pudieron leer, lo vieron, si no se lo refresco. La iglesia cristiana usa el latín desde prácticamente el segundo siglo. Y cuando se llamaba Vetus Latina, antigua, esa Vetus Latina se puso vieja, hicieron la nueva versión, la Vulgata. Ahora, la Vulgata se usó hasta hace 60 años en la Iglesia Católica y hasta la Reforma en la Iglesia Cristiana en general. O sea que se usó prácticamente por 15 siglos, o digamos 14 siglos. Un texto
que transmite manuscrito por 14 siglos, no podemos decir, bueno, es un texto que no importa porque no es el original. Sí, pero son 14 siglos de cristianismo, dicho en latín. De modo que el latín, aunque no es una lengua de la Biblia original, debe ser considerado una lengua bíblica. Hay muchas cosas que nosotros conocemos de la Biblia por el latín, aunque no lo sepamos, ¿cierto? Hay nombres de fiestas, nombres de personajes que vienen del latín. Entonces, bueno, el latín también es una lengua bíblica. Eh, el catolicismo hasta la década del 60, 50, 60 lo usaba como Biblia oficial. Hoy, la Iglesia Católica hoy tiene la Neo-Vulgata. Ustedes saben, esa Biblia medieval es la Vulgata. Vulgata significa vulgo, popular. En la década de los 60, 70, de 1960-70, la Iglesia Católica hizo una revisión de esa Biblia y la llaman Neo-Vulgata. Es la que hoy se usa como texto oficial, digamos, un documento del Vaticano sale, nos citan la Biblia, sale citada por la Neo-Vulgata. El documento del Vaticano, documentos importantes, etcétera, de la Iglesia Católica, utiliza la Neo-Vulgata, que es una versión, digamos, una Vulgata corregida. Porque la Vulgata tenía errores, como cualquier Biblia antigua, tenía errores, algunos más o menos gruesos, y entonces fue corregida en la llamada Neo-Vulgata, ¿no? Que es la que hoy utiliza la Iglesia Católica. Este, entonces, tenemos que el texto griego del Antiguo Testamento se traduce la Septuaginta en el 250 a.C. Hay una leyenda ahí, ¿no es cierto? La leyenda de la Carta de Aristea se llama, donde está la leyenda que dice que es leyenda, pero debe tener mucho de historia, ¿eh? Porque no podemos imaginar que todo eso sea falso, porque no había, no tendría sentido que inventaran una historia así si no hay algún elemento histórico. Que bueno, el rey de Egipto mandó llamar a los sabios de Israel para que le traduzcan la Biblia al griego en Alejandría, ¿no? Es el rey de Egipto, el rey griego. Y ahí fueron 72 sabios de Jerusalén, se instalaron ahí en la isla de Faros, frente a Alejandría, y ahí traducen la Septuaginta. En realidad lo que traducen es el Pentateuco. Después el resto se fue agregando a lo largo de algunos años más. Bueno, esa versión, Septuaginta, se llama así, de los 70, eh, se hace allí, se instala, se coloca en la biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría, pero además se hacen copias y se divulga por todo el mundo conocido del judaísmo. Estamos hablando antes de Cristo, del 250. Todo el judaísmo, perdón, ¿qué pasó acá? ¿Me ven ustedes? Sí, se me fue la pantalla. Todo el judaísmo eh, que no está en Israel, usa esa Biblia, la Septuaginta, porque el judaísmo fuera de Israel habla griego, no habla hebreo. Entonces, esa Biblia pasó a ser la Biblia del judaísmo, en todo el judaísmo menos Israel. Entonces, eran mucho más los israelitas afuera que adentro, por supuesto. Y cuando la iglesia cristiana se desarrolla, asume ese texto, porque es el que está en la sinagoga de Corinto, en la sinagoga de Atenas o en las sinagogas de lo que hoy es Italia, el texto bíblico que había era ese. Y por eso la iglesia cristiana se desarrolla en base al texto griego llamado Septuaginta. Eh, es un texto que el judaísmo abandona por dos razones. Uno, porque lo usan los cristianos. Entonces, cuando se produce ya división entre judaísmo y cristianismo, ahí por el siglo II, el judaísmo abandona la Septuaginta, dice esta es la Biblia de los cristianos, y genera nuevas traducciones al griego para uso de la sinagoga. Entonces, el judaísmo siguió usando el griego durante algunos siglos, mientras el griego fue una lengua utilizada en esa zona, pero no la versión Septuaginta, la abandona y genera otras lenguas, otras traducciones. De esas otras traducciones no tenemos copias, simplemente sabemos que hubo, porque está citada. Alguien cita, bueno, como dice la Biblia, bla, 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 y esa cita no es la Septuaginta, son las otras traducciones. Pero no se rescataron ningún documento. Ojalá alguna vez se encuentre algún documento en algún lugar, pero no es muy posible que sea porque son soportes blandos, ¿no es cierto? Son
pergamino, cuero que se rompe, se deteriora con el tiempo. Así que es muy difícil que se encuentre una copia de esos textos. Pero hoy en día, digamos, no los tenemos, pero sabemos que existieron y que fue lo que usó el judaísmo durante mucho tiempo hasta que el propio judaísmo volvió al texto hebreo. El que se usaba solo en Jerusalén se volvió a usar en las sinagogas. Pasaron algunos siglos y ya el judaísmo en un momento deciden que ya no van a usar textos en griego en la sinagoga y van a usar el texto hebreo. Seguramente eso significó que el liderazgo israelita, judío, tenía que aprender hebreo, porque hebreo se hablaba en Israel, pero no se hablaba en Roma o en Grecia o en el norte de Europa, en el norte de África, donde había muchas comunidades judías. Seguramente aprendieron hebreo. Quizá aprendieron hebreo los rabinos, no necesariamente la gente, eh, los traducirían, pero la verdad es esa, que en determinado momento desaparecen los manuscritos bíblicos judíos en griego y son reemplazados por manuscritos hebreos. O sea que el judaísmo dejó en algún momento la lengua griega para volver a utilizar la lengua hebrea en las sinagogas. Pues dicho esto, me quisiera quedar un ratito en la historia de la Vulgata, porque digamos, en la Biblia que el cristianismo usó por 15 siglos, pero hay una historia interesante ahí, porque hay una pelea, una discusión en la base de la Vulgata, y es la discusión entre Jerónimo o San Jerónimo, que es el autor, y Agustín, o San Agustín, el gran teólogo. Son contemporáneos y los dos tenían posiciones distintas. ¿Cuál es la postura de Jerónimo, que era el traductor? Tengo que traducir la Biblia desde los manuscritos originales hebreos. ¿Cuál es la postura de Agustín? Hay que traducir la Biblia desde la Septuaginta del griego. Esa discusión se da entre ellos dos. Ellos dos viven, son contemporáneos. Y Jerónimo gana la discusión y traduce todo el Antiguo Testamento. Obviamente hablamos del Antiguo, ¿no? El Nuevo no había discusión. Traduce todo el Antiguo Testamento de los textos hebreos. Eh, Mientras que Agustín sostenía que había que traducir de la Septuaginta los textos bíblicos. Yo creo que gracias a Dios porque ganó Jerónimo, porque si no tendríamos hoy una Biblia muy, muy distinta a la que tenemos. La Biblia griega no es que sea totalmente distinta a la Biblia hebrea que tenemos hoy, nuestras traducciones, pero hay cosas muy diferentes. Por ejemplo, el libro de Jeremías es enormemente más corto en la versión griega que en la hebrea, pero mucho más corto, son un 20% más corto, ¿no? Sí, David. Perdón, una pregunta con esto que estás comentando sobre la discusión y la traducción y todo esto. Sí, A mí me queda una duda que seguramente vos vas a poder aclarar con respecto al tema de las traducciones que tenemos al día de hoy y el uso de lo que todos ponen con las originales y toda esta historia y este sí, comentario que vos vas haciendo de la Septuaginta y todo. sí, Entonces, por ejemplo, el caso de el Génesis en el diálogo famoso entre Caín y Abel, sí, ¿no? Cuando le dice, y le dijo Caín a Abel, y en el texto hebreo no hay nada. Y dice, y Caín mató a Abel, ¿no? sí, Y sin embargo, en las traducciones que tenemos, salvo de las que yo he visto, la de Jerusalén que hace el comentario, esto está omitido en el hebreo, sí. aparece un diálogo que en realidad en los originales no está. Entonces, la traducción ahí no sería del original. Me pregunto si tiene que ver Sí. con lo de la Septuaginta o si viene por otro lado. Justo que estás comentando esto me surge Sí, la duda. sí, exactamente. Es como vos sospechás bien, David. El, el punto es que eh, hay una práctica que obviamente no se la explican a la gente, que es cuando en el texto hebreo hay algún bache, algún blanco, y eso pasa, porque se recuerda que son copias manuscritas, con lo cual puede haber errores, un tipo que escribe días y días escribiendo y copiando, ese bache se llena con la Septuaginta. A ver, cuando hablamos de baches, hablamos de una palabra que falta, o a veces dos palabras que no se entienden. No se imaginen que falta un pedazo de la Biblia. Estamos hablando de una palabra que falta, una frase, dos
dos palabras o cosas por el estilo. Y cuando el texto hebreo no se entiende porque ha habido algún error del copista, se busca el griego y se corrige, entre comillas, con el griego. Ahora, normalmente no se dice nada, se corrige y se acabó. Y es lo que está sucediendo con lo que vos decís, David, es así. Ahora, eso sucede muy poco, son casos raros, hay algunos casos raros. Lo que sí es cierto es que la Biblia griega es bastante diferente que la... No bastante, perdón, estoy exagerando. Tiene diferencias con la Biblia hebrea. En principio, yo les decía, Jeremías es mucho más corto. A ver, Jeremías tiene aproximadamente un 20% menos de texto. No sabemos, es así. Eh, Esther es mucho más largo. El Esther de la Septuaginta es bastante más largo. Si ustedes quieren conocer el texto de Esther de la Septuaginta, tienen que ir a una Biblia católica. Las Biblias católicas reproducen el texto de Esther de la Septuaginta. Y van a ver que tiene varias páginas más. Es más largo. Eh, el texto de Daniel en la versión hebrea es un texto. En la versión griega tiene dos capítulos más. La historia de Susana, que ustedes quizá conozcan, y la historia de Bel y el dragón. Bel es un dios, ¿no? Bel y el dragón. Ahora, esos dos capítulos están en la Septuaginta. Entonces, las Biblias católicas los tienen. Ustedes tienen que conocer la historia de Susana, vayan a la Biblia católica. O la historia de Bel y el dragón, vayan a la Biblia católica. Eh, Biblia de Jerusalén, cualquier edición católica los va a tener. Eh, Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Yo no tengo nada contra eso y cada uno hace lo que le gusta con la Biblia, o sea, cada iglesia hace lo que le parece, pero me parece importante que, dado que el original es hebreo, se respete el texto hebreo. ¿No es cierto? Yo creo que las Biblias católicas en algunos casos lo dicen. O sea, uno viene leyendo Daniel, llega hasta el capítulo, creo que es el 12, es el último, el 13, historia de Susana, y alguna Biblia católica al pie dice, este texto corresponde a la Septuaginta, bla, bla, bla. Algunas no dicen nada. Entonces uno viene leyendo y se cree que todo es Daniel. En realidad son textos agregados a Daniel muy posteriormente, tanto a la historia de Susana como a la de Bel y el dragón, ¿no? Entonces, es honesto, creo, decir, Biblia de Jerusalén, creo, yo de por ahí seguramente lo dice, ¿no? Señala, es un texto griego adicionado, etcétera. Pero hay otras Biblias que no dicen nada. Y me parece bien, ¿no? Este, entonces, lo mismo pasa con Daniel, ¿no? Con Esther, que los textos de Esther, a ver, Claudia, tenías una pregunta. Sí, no, justamente, ¿por qué esas diferencias entre la Septuaginta y el hebreo? Porque tomaron otros, o sea, tienen otro canon. ¿Por qué? ¿Por qué tanta Sí, diferencia? sí, sí. A ver, estoy hablando de estos dos libros, ¿no? O sea, que son dos libros donde en Daniel hay dos capítulos, en Esther no es agregar textos, sino mechar textos. Entonces, Esther es más largo, pero no porque tenga más capítulos, sino porque están mechados los textos. Bueno, la respuesta a tu pregunta, Claudia, es la siguiente. El texto hebreo es el texto que se escribió en Israel, es el texto original de Daniel y de Esther. En la diáspora judía, en el mundo del Mediterráneo, el judaísmo traduce al griego y la razón nadie la sabe, pero ellos ampliaron algunos textos. Por ejemplo, el texto de Esther lo ampliaron. No sabemos por qué lo ampliaron, pero lo ampliaron. O el texto de Daniel lo ampliaron, con historia de Susana, la historia de Bel y el dragón. Eh, Agregaron salmos, que esos sí no están en la Biblia católica ni en ningún lado, pero sí sabemos que están. Hay Salmo 151, por ejemplo, ¿no? Hay un salmo más. Eh, bueno, la versión de Jeremías es bastante más breve. La razón por la cual sucedió eso no lo sabemos. Simplemente, por alguna razón lo hicieron sin que tengamos información de por qué. Hay otros pequeños, estos son pequeños cambios, ¿eh? No son cambios significativos. Pero también agregaron libros. O sea, uno, por ejemplo, si mira el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Baruch, están en las Biblias católicas. Esos libros son generados en la diáspora, no por la Iglesia católica, sino por el judaísmo griego, que genera
nuevas obras y las incorpora a su Biblia, que es la Septuaginta. No es la Biblia de Israel, es la Biblia del judaísmo de afuera de Israel. Y tenemos ahí a Baruch, a Tobías, a Judith, a los Macabeos, una serie de libros, que algunos de esos están en las Biblias católicas, los pueden leer ahí, y otros tampoco están en la Biblia católica. Directamente quedaron fuera de toda Biblia cristiana. Quedaron. ¿Eh? Se los puede estudiar, se los estudia como libros, digamos, extrabíblicos, fuera de la Biblia. Pero, y ahí os puedo mencionar el libro de Enoch, el libro de los oráculos sibilinos, el libro de los jubileos, Vida de Adán y Eva. Son libros que generó el judaísmo y que no entró en la Biblia ni judía ni cristiana, ninguna Biblia cristiana. Algunos sí entraron en el catolicismo. Entonces tenemos Tobías, Baruch, ¿qué les dije? Tobías, Baruch, Judith, eh, se me estoy olvidando alguno, ¿eh? Sabiduría, Sabiduría. Claro. sabiduría, y, bueno, y las partes estas de Esther y de Daniel, Eclesiástico. eclesiástico también, sí. Esos libros entraron en las Biblias católicas. Otros libros no entraron en las católicas tampoco. Había más libros, como yo les contaba, ¿no? Oráculos, Enoch, bueno, otros libros que quedaron fuera de toda la Biblia. Es decir, a tu pregunta, Claudia, lo que ocurrió es que el judaísmo en la diáspora generó otras escrituras, agregó a las que tenía otras cosas. Algunas quedaron, otras no quedaron. Cuando el judaísmo se cierra sobre sí mismo, decide que esas escrituras no van a ir a la Biblia y por eso la Biblia hebrea no las tiene y por eso nuestras Biblias no las tienen, porque no están en el texto hebreo. Pero la Iglesia Católica acepta algunos de ellos y los tiene marcados. Yo por eso digo, a mí me parece que la Iglesia Católica tiene derecho a poner los libros que quiera, pero es honesto decirlo. O sea, hay Biblias que sí lo dicen. Biblia Jerusalén los marca, los libros deuterocanónicos están marcados, es serio eso. Otras Biblias no, yo he visto Biblias donde no dice nada, están simplemente ahí y el que los lee y no sabe que está leyendo libros que si bien para la Iglesia Católica son canónicos, son libros muy posteriores y no escritos en la lengua hebrea original, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de, digamos, de, de la Biblia que utilizamos, ¿no? No, Eh, no nos olvidemos los ortodoxos griegos, que tienen como 76 libros, me parece. 16. O sea, la Biblia católica tiene 7 libros más, perdón, 7 libros más que las nuestras. Las ortodoxas, griega, rusa, las orientales, Siria, etcétera, tienen 16 libros más. Sí, 16 libros más. Sí. Hay más libros todavía. Pero que esos no entraron tampoco ni en el canon católico y obviamente no entraron en el canon protestante evangélico, ¿no? Eh, Así que bueno, va por ahí la cosa. Este es un tema del canon. Lo que hay que decir siempre cuando hablamos de estos temas es que el Nuevo Testamento es igual a todas las tradiciones cristianas. No hay ninguna diferencia entre ortodoxos, católicos, evangélicos, etcétera, respecto al Nuevo Testamento. Ahí nadie discute nada, los libros que están y nadie los discute. Las diferencias son en el Antiguo, ¿eh? Donde sí. Y donde yo digo, suelo decir, si bien yo soy antiguo y me parece muy importante el antiguo, pero sí quiero reconocer que no es tan significativa la presencia o ausencia de algún libro en el Antiguo Testamento como para cambiar la doctrina cristiana, ¿no? Eh, yo estoy contento con el canon de la Reina Valera, pero digamos, no creo que quien use una Biblia católica realmente esté distorsionando el mensaje bíblico, porque son libros, si se quiere, de menor valor, ¿cierto? Teológico y no llegan a alterar el mensaje de la Biblia. Pero bueno, están ahí y es un motivo de, qué sé yo, si, este, si alguna vez tiene que utilizar leerlos es muy interesante, por supuesto, pero digo, no los vamos a utilizar en la iglesia, pues no los vamos a usar en el culto. Estudiarlos no tiene nada de malo, no le hace mal a nadie, son libros espirituales, son libros que... Pero son tardíos, ¿no? Esa es la realidad, son tardíos. Entonces, yo creo que está bien que no estén en la Biblia hebrea y que no lo tengamos en nuestras Biblias, porque son libros tardíos. Porque si el argumento es, si ponemos ese, ¿por qué no ponemos otros? Porque además no eran los únicos, había otros. Entonces, ¿por qué esos sí y otros no? Entonces, mejor no poner nada, me parece. Yo creo que es el criterio que el protestantismo ha seguido
que el judaísmo siguió y que el protestantismo sigue al judaísmo en esto, y me parece que está bien. Pero bueno, es así. Este, ¿Dónde estamos? Eh, Les decía, la polémica, entre la hago breve esta, entre Jerónimo y Agustín la gana Jerónimo. Y Jerónimo traduce el Antiguo Testamento del hebreo. No, Jerónimo se va a vivir a Belén. Él que está en Roma, se va a vivir a Belén, porque dice, quiero estar en el ambiente, qué sé yo, y ahí traduce. Y traduce la Biblia hebrea, no la Septuaginta. Por lo tanto, los libros, estos que estamos mencionando, Judith, Macabeos, las ediciones de Esther, las ediciones de Daniel, no las traduce, no las pone en la Biblia. O sea que la Biblia de Vulgata, de Jerónimo, es prácticamente la Biblia que después Reina y Valera van a hacer. Él no incluye ninguno de los libros deuterocanónicos en la edición que él hace de la Vulgata. Por supuesto, también había gente que se enojaba mucho, gente que estaba de acuerdo con Agustín. ¿Y qué hicieron? Bueno, hicieron lo que a veces se hace, esperaron a que se muriera Jerónimo. Y como Jerónimo, y como todos seguimos el mismo camino, un día se murió Jerónimo, y cuando Jerónimo se murió, le agregaron los otros libros a la Vulgata, que por supuesto no están traducidos por Jerónimo. Entonces, si ustedes toman una Vulgata hoy, que en la biblioteca hay, buscan una Vulgata, bueno, por ahí no la pueden leer en latín, pero normalmente está explicado el texto de la Vulgata del Antiguo Testamento es el de Jerónimo, pero es el libro tal, el libro cual, el libro cual, el libro cual, no es de Jerónimo, porque Jerónimo no los tradujo, los tradujeron después y los agregaron a la Vulgata. Entonces, tenemos la Vulgata original de Jerónimo con los libros de la hebraica, sería el Antiguo Testamento que nosotros usamos, y la Vulgata que posterior a Jerónimo, que le agregaron los libros que él no quería agregar, que eran estos libros que están en la Septuaginta. De todos modos, es interesante saber que la Vulgata tuvo mucha reacción de comienzo porque la consideraba muy moderna. Por un par de siglos se siguió usando la vieja Biblia latina y no la Vulgata, porque decía que la Vulgata era muy moderna, distorsionaba el mensaje, esas cosas vieron que pasa con las modas, ¿no? Algo que está muy a la vanguardia parece como que suena feo o que queda mal, y la verdad es que la Vulgata no se usó por varios siglos. O sea, la Iglesia Católica la tenía, pero no la usaban en las liturgias porque la gente y los curas, digamos, decían que no les gustaba, les parecía muy moderna, estaba muy puesta en el lenguaje de todos los días. Y Dios no habla en el lenguaje de todos los días, habla en el lenguaje celestial. Entonces, realmente por varios siglos se siguió usando la Biblia Vetus, la antigua latina, porque había reacción de la gente. El cura no quería usar una versión moderna de la Biblia. Es increíble. Recién para el siglo, la Vulgata se hace a finales del siglo IV, ¿no? O sea, el 380, creo que 382 es cuando Jerónimo empieza y por ahí lo termina de esos años. Recién por el año 700 después de Cristo, o sea, casi 300 años después, se reemplaza, ya se deja de usar la Vetus y se empieza a usar la Vulgata. Es decir, 300 años después la Vulgata sonaba también vieja como para que se pudiera aceptar la liturgia, ¿no? Y bueno, y así fue la cosa, ¿no? Pero es interesante. Ahora, yo a veces digo, cuidado porque nosotros tenemos Reina Valera y a veces tenemos la versión popular y a veces no nos gusta. Es cierto que la versión popular no es una nueva traducción, ¿no? Es como una especie de adaptación popular al lenguaje, no es traducción. Eh, pero también es verdad que a veces nos cuesta reemplazar nuestras traducciones antiguas. O sea, algunos dicen que Reina Valera tendríamos que dejarla como una especie de objeto de museo, así una maravillosa traducción, pero había que hacer una traducción nueva. Y es probable que sea cierto eso, ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos, porque nos cuesta mucho cambiar el lenguaje de esa versión tan querida y tan tradicional de nuestra iglesia, las iglesias evangélicas, ¿no? Este, Así que bueno, eso va por el lado de que sí, es verdad lo que pasó con la Vulgata, pero también a veces a nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? Que nos cuesta modificar el texto eh, que ya recordamos de memoria, ¿no es cierto? O sea, que aprendimos y entonces cuando nos cambia el texto se hace
difícil imponer. Pero la realidad es que las traducciones hay que corregirlas y revisarlas cada 30, 40 años, hay que revisarlas un poco, ¿no? Porque te van quedando un poquito antiguas. Eh, ¿Qué más tengo? Bueno, acá es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Eh, no sé si de la lectura les surgió alguna pregunta. Ustedes vieron que hay cosas en la práctica, después había unos PDF, no sé si los pudieron ver. Eh, bueno, hasta ahí, no sé, díganme ustedes. Sí, sí, yo una pregunta, no sé si la idea de palimpsesto se toma como una técnica o como un soporte. Ah, el palincesto, no, el palincesto es un soporte, pero en realidad el palincesto bueno, es algo que sucedía especialmente con los pergaminos, pero también se usó con el papiro, porque eran muy caros. Entonces, cuando un pergamino no tenía demasiada utilidad el texto, se lo borraba. Y se lo borraba y se escribía encima. Lo que pasa es que con las técnicas de ese entonces se borraba y se borraba. Pero hoy van con no sé cómo se llama, los rayos no sé qué, y pueden leer lo que decía abajo. Entonces, entonces a eso se llama palimpsesto. Palimpsesto es escribir sobre una escritura, ¿no? Borrar y escribir encima. Eh, en el pergamino, que era tan caro, se usaba eso. Un texto que ya no tenía valor, lo borraban y pasarían la bañaban con agua, seguramente, agua y no sé, algún jabón, y volvían a escribir. Pero claro, eso quedaba bien, pero cuando hoy lo miran con rayos infrarrojos, pueden leer lo que decía abajo. Y entonces descubren cosas maravillosas, porque dicen en el texto que no tiene mucho valor, abajo había algo muy importante. Es un soporte el palimpsesto, sí, pero es un soporte involuntario. O sea, ellos no querían que quedara ahí. Era como borramos y escribimos encima. Eh, y bueno, y hoy pueden leer abajo de la escritura, digamos que hoy tenemos lo que decía antes. Y eso hay muchos textos, sí, palimpsestos, sí, sí, sí. También hay palimpsestos en piedra. Por ejemplo, en Jerusalén hay una mezquita muy importante que tiene una piedra escrita en árabe, que por supuesto yo no pude leer, pero todo el mundo le dice lo que dice ¿cómo se llama? El rey de ellos se llamaba, bueno, el rey no sé cuánto, del año 600 y pico, 700 y pico, construyó esta mezquita. Y hace unos 60, 50 años más o menos, en 1960, 70, por ahí, ya había esta escritura y fueron y probaron en la placa y descubrieron que la placa había sido borrada y escrita de nuevo. Abajo de esa placa decía que el rey anterior había construido la mezquita. Entonces, ¿qué pasó? O se murió, lo mataron, y el nuevo vino y dijo, borren la placa y pongan mi nombre. Y entonces el nombre que dice ahí no es el verdadero rey que construyó la mezquita, sino que le agregó el nombre después, ¿no? Y abajo se pudo leer que estaba el nombre de un rey anterior, califa, el califa. Esto se sabe, si ustedes googlean ahí, van a encontrar esa información, es una de las mezquitas importantes de Jerusalén. Pero después se sospecha que más de uno hizo eso. Entonces, muchas placas que no están estudiadas con rayos infrarrojos, se supone que el nuevo califa le ponía el nombre de él a un edificio que había hecho otro. ¿Y quién le iba a discutir al califa, no? Nadie se iba a animar a discutir al califa. Pero bueno, se hacían esas cosas, ¿eh? Fíjense ustedes en la Biblia, David conquista Jerusalén y no es que se lo ponga a él, pero empieza a llamarse Ciudad de David, ¿no? O sea, es muy probable que David haya dicho, bueno, ahora esta ciudad es la ciudad de David. Y le puso su nombre. En muchos textos tenemos la ciudad de David. En otros textos dice Jerusalén. Hay gente que ha investigado qué textos dicen Jerusalén y qué textos dicen ciudad de David en la Biblia. Entonces, ven, los textos donde dice ciudad de David son los textos davídicos, los que son textos favorables a David. Entonces es probable que él le haya puesto el nombre. Desde ahora esta ciudad se llama Ciudad de David. Y bueno, otros dijeron, no, se llama Jerusalén. Y bueno, siguieron usando los dos, ¿no? Por supuesto, sobrevivió el nombre Jerusalén. Pero David hizo algo que, bueno, sé que se hacía, ¿no? Ponerle nombre de una ciudad, el rey le ponía el nombre su nombre a una ciudad que construía o que conquistaba, etcétera, ¿no? Esto se ha hecho hasta todavía hoy se hace, cuando un país conquista a otro le cambian los nombres a las ciudades y a los lugares, ¿no?
Así que no tiene que llamar la atención, pero existía ya en tiempos bíblicos, ¿no? Y también en la Biblia tenemos algunos de estos ejemplos. Eh, no sé, ¿alguna otra cosita que les interese sobre soportes de la Biblia? O algo que nos haya quedado, porque esto es la última clase, algo que les haya quedado como curiosidad de todo lo que dijimos, estamos para eso, ¿eh? Nociones. Sí, nos quedamos con las nociones entonces. Esta materia llama nociones del hebreo bíblico, ¿no? Bueno, supongo que vimos un recorrido al tema bíblico, al hebreo bíblico, al arameo bíblico. Este, es un tema fascinante. Ustedes si buscan van a encontrar mucho material en distintos lugares. Incluso en internet se encuentra material bastante, cada vez es más serio. En Wikipedia hay cosas muy serias. Yo he buscado a veces el material en Wikipedia y encuentro cosas serias. Uno puede confiar si busca alguna cosa, por ejemplo, manuscritos antiguos de la Biblia. Lo que hay en Wikipedia es bueno, es serio. Alguien el que lo hizo bien. O sea que ustedes pueden encontrar material disponible fácil, digamos, de encontrar en Internet, siempre y cuando no diga que los platos voladores hicieron las pirámides, ¿no? Ahí ya no les crean. Pero, ok, sí, Sí, una consulta, me gustaría, por sí. supuesto que ahora no tengo tiempo, pero me gustaría estudiar. ¿Es muy difícil estudiar el hebreo, o sea, estudiar el idioma? No, bueno, difícil no, es como cualquier idioma. Eh, el hebreo es una lengua, es muy distinta a la nuestra, tiene otro alfabeto, obviamente, ustedes ya saben, pero no, se estudia. Yo tengo estudiantes de hebreo, y hay incluso cursos en internet Claro. introductorios. O sea, uno puede poner en YouTube, aprender hebreo bíblico, y aparecen cursos breves que te dan una semblanza de lo que se trata. Yo Claro, no, he sido por claro, ahí, claro, yo puede quiero haber. decir, es difícil aprender hebreo solamente por lo que hay en YouTube, pero sí sirve para saber de qué se trata. Por lo tanto, si te gusta y te entusiasma, después tenés que empezar a buscar dónde se puede hacer un curso más serio, digamos, ¿no? Pero Profe, sí, perdón, no, para Klaus, Sociedades Bíblicas tiene cursos sí, de griego y de hebreo bíblico. tiene cursos. Y niveles. Yo no los conozco, pero es bien, creo que hasta son gratuitos, ¿no? No son gratuitos, son cuatrimestrales, pero son muy buenos. Yo participé de algunos, pero están Ah, muy mira, buenos. se hacen por internet. Son online, Exacto, eso. online, Sociedades Bíblicas Argentinas. ¿Por qué no le pasas a Claudia el dato? Ah, después le pasa a Klaus. Sí, Buscalo. para el verano, porque ahora, bueno, pero me gustaría mucho, está muy Sí, bueno. sí, Es un día a la semana, sí, está bueno. sí. Buenísimo, pasame Jero, por favor. Dale. Ahí está. A veces doy cursos de hebreo por internet. El problema es que yo no los doy yo. O sea, es una institución, es una universidad, entonces es complicado y bastante caro, supongo. No porque yo cobre mucho, sino porque es la universidad. O sea, existen cursos. Yo doy esos cursos, pero ya les digo, no es que los doy yo, por eso no damos. Y en UCEL no los damos porque en realidad no tenemos inscripción. O sea, si hubiera 10 alumnos de UCEL que dicen nos interesaría un curso, lo podríamos dar como curso paralelo, digamos, como algo, como una cosa extra, ¿no es cierto? Pero Armamos un grupete. hay que Armamos armar, un grupo. hay que armar un grupo y se puede hacer un curso de hebreo, ¿eh? Digamos, no es imposible. Yo doy cursos de hebreo por internet, sé hacerlo, pero tiene que haber un grupete ahí que se junte y se comprometan y le ponemos un costo que sea razonable y se puede hacer. Y puede ser hasta un curso que puede tener algún valor para sumar, no para la carrera, pero sí como para agregar en el currículum, digamos, del estudiante, ¿no? Que hizo un curso de hebreo, un primer nivel, segundo nivel. Si arman un grupete, avísenme o dicen al decano, ¿no? Se puede hacer, no es imposible hacerlo, ¿eh? Yo lo hago, eso. Así que sí, tengo las herramientas, digamos, para hacerlo. Pero bueno, Buenísimo ese dato. ¿eh? El tema es entusiasmar, buenísimo el dato, digo, el tema es entusiasmar a los compañeros que estamos todos hasta acá con tanta cosa, pero Sí, por ahí claro. Pero mm, si no ver los cursos de sociedades bíblicas, ¿eh? Eso puede.
Seguramente hay que explorar un poquito, a ver cómo están, cuándo se dicta, a ver cómo funciona. Si no hay la posibilidad de usar, bueno, armar algo, pero hay que armar un grupo, ¿no? Yo digo, 5 personas tendría que haber, como para justificar que se haga un curso que está fuera de currícula, es un curso que lo hacemos como ofreciéndolo y lo podemos hacer el año que viene o empezando el año que viene. Introducción al hebreo bíblico. Sí, se puede. Yo hago esos cursos en otros lugares. Así que, eh, así que bueno, vamos, entusiasmense. Si Claudia, vos tenés que hacer punta, empezá a preguntar entre los estudiantes de la licenciatura quienes se sumarían a un curso así, introducción al hebreo bíblico. ¿Eh? Armo el listado enseguida. Sí, Bueno, claro. Sí, engancha. se Está bueno. puede, todo es posible. Bueno, no sé Sí. si no hay otra cosa. Lo que nos queda es el tema del examen, que Ángel me decía que es un lunes 29, ¿no? De septiembre, algo así. Y después vemos los horarios de ustedes y los míos y los podemos compatibilizar para que vayan entrando así cada 15 minutos y hacemos el examen. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. espero encontrármelo de vuelta en alguna ocasión. Seguramente. Sí, Algún sí. curso No, de hebreo sería buenísimo. también. No, hebreo. Nos vemos, muchas gracias, Pablo. Luego, Gracias, gracias, profe, excelente todo. Clau, ahí te pasé, Clau. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Bendiciones.